Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Colombia es un país sometido por la violencia, una violencia que por años ha sembrado muerte y dolor en varias ciudades y regiones del país. Pero en medio de este espiral sin freno de masacres, asesinatos y desplazamientos, hay un ejemplo de que se puede recorrer un camino contrario, es decir, un camino hacia la paz y la reconciliación. Y el escenario de este ejemplo de reencuentro es el puerto de Buenaventura, una ciudad que por años ha estado asediada por la pobreza, la corrupción y, como si fuera poco, la violencia. Dos de los principales actores de esta guerra que dejó decenas de muertos son los xotas y los espartanos. Pues gracias a la mediación de la Iglesia Católica se logró una histórica tregua que deja un resultado positivo. El puerto completa, miren esto, 80 días sin homicidios. Hablamos con los líderes de estas bandas y miren lo que nos contaron. Son los responsables de una historia de dolor escrita con sangre. Se trata de los xotas y los espartanos, los protagonistas de estas imágenes. ¡Tota chota! Enfrentamientos a fuego y miedo, que tal y como lo advirtió un informe de la Defensoría del Pueblo, su único propósito hasta hace 3 meses era simplemente aniquilarse. Decidimos sentarnos el 18 de septiembre, las dos partes, junto al obispo. Ese mismo día llegamos a la conclusión que Buenaventura ya no aguantaba más y que era de urgencia terminar lo que eran las fronteras invisibles y terminar con los homicidios. Estas bandas nacen de un acuerdo entre capos que se disputaban las rutas de narcotráfico por el corredor por donde pasan miles de toneladas de droga. Posteriormente se convierten en el grupo delincuencial La Local y fue la ruptura de este grupo lo que al final terminó con los xotas y espartanos. ¿Cuántas personas hoy hacen parte de los xotas y espartanos? Y en una eventual mesa de negociación, si se da, ¿qué va a pasar con estas personas? En este momento, entre las dos organizaciones, venían siendo un promedio de 1.800, 1.850 unidades, pues las cuales todas están en plena disposición de seguir el conducto regular que ofrece el gobierno y pues con aras de mejorar la calidad de vida de Buenaventura, ¿no? Aseguran que la orden es una, no matar. Y por eso Buenaventura ya completa 80 días sin homicidios. ¿Qué nos pasa? No estamos agrediéndonos. Los robos lo hemos disminuido en un 90%. Las líneas invisibles tampoco ya no existen. Pues los jóvenes están más tranquilos, pueden salir a jugar de tarde de la noche, hacen sus fiestas. La comunidad sale del trabajo tarde y ya ha perdido el temor de una bala perdida, que haya enfrentamiento de un barrio contra otro barrio. Y pues eso se ha reflejado en todos estos 3 meses que llevamos de cese de fuego. Llevan a cuestas decenas de homicidios, dolor, desplazamiento, extorsiones, pero dicen estar cansados de una guerra urbana que se salió de control y que el año pasado dejó 196 homicidios, una cifra que no se veía hace más de una década. Critican a la alcaldía, a los gobiernos anteriores. Dicen que la tregua se logró gracias a la mediación de la Iglesia, ya que Buenaventura no aguanta un homicidio más. Lo primordial es que la parte del gobierno cumpla lo que se acuerde, lo que se plantee en la mesa sea claro y todo sea transparente. Nosotros como actores armados, pues esperamos que salga el marco jurídico para la paz, porque aún no ha salido, el cual pues nosotros entraríamos a hacer una serie de propuestas y llegaríamos a conciliar con el Estado a ver qué se nos propone, porque hasta el momento la mesa solo ha sido exploratoria, no hay todavía una mesa de diálogo como tal, que hoy podamos decir, no, queremos esto, queremos lo otro, no, pero sí estamos muy enfocados en el tema de la inversión social en Buenaventura. ¿Hasta cuándo podrá durar esta tregua? ¿Qué tan frágil puede resultar? Lo cierto es que para la comunidad urge que se instale de manera oficial una mesa de diálogo con la esperanza de que desde allí se den las condiciones para que la guerra urbana no regrese a Buenaventura y esta tregua de 3 meses se convierta en una realidad permanente de paz. Y lo veíamos, quienes más celebran esta paz son los habitantes de Buenaventura y los sectores sociales que valoran este acuerdo entre los xotas y los espartanos. Angie Camacho también habló con ellos. Es el retrato de la historia reciente de Buenaventura. Como en un teatro de guerra, bandas criminales se enfrentaron en este puerto que mueve el 60% de la mercancía colombiana, convirtiéndolo en la ciudad número 13
entre las 50 más violentas del mundo. Dios mío, nos van a matar, señor. Teníamos como un secuestro masivo, porque pues imagínense, uno sin poderse mover por una parte, tener que estar metido en un solo barrio, en una sola casa, entonces era como un secuestro, ¿me entiendes? De una calle no se podía pasar a otra calle. A las 5 o 6 de la tarde las personas ya no transitaban más la calle, ya uno si andaba haciendo alguna diligencia, alguna vuelta, uno tenía que procurar ya estar en el barrio antes de tal hora, porque en cualquier momento se formaba su tropel y... Transitar por estas calles sin temor a ser asesinado, a una bala perdida o simplemente traspasar las llamadas fronteras invisibles era un verdadero acto de fe. Hoy, cuando se cumplen 3 meses de la tregua entre los chotas y espartanos, hicimos un recorrido entrada la noche en uno de los sectores más difíciles del puerto para comprobar si esta tregua se mantiene. Este es el sector de Las Palmas, Comuna 12 en Buenaventura, donde hasta hace 3 meses era impensable salir después de las 8 de la noche porque reinaba una especie de toque de queda, donde existían las fronteras invisibles y que hoy, evidentemente, tiene otra cara. Que cambia tu arma por un gol, entonces se está viendo eso, ¿no? Que los jóvenes ya se integran al fútbol, que uno ve de unos barrios a otros, vienen a jugar aquí en el polideportivo. Buenaventura ya completa 80 días sin homicidios. El 70% de los asesinatos que se han dado en este puerto han sido de personas menores de 30 años. Una de las razones para que hoy sea el escenario del primer piloto de paz del Pacífico colombiano. Entramos en un momento muy interesante porque no solamente se va a jugar la negociación de su situación de ellos, sino que de alguna forma ellos empiezan a hacer un mecanismo de presión para el Estado ante la situación de pobreza y abandono en que los gobiernos anteriores han tenido en nuestra ciudad. La esperanza en Buenaventura es total. Una esperanza que pasa no por la instalación de más batallones o pie de fuerza, sino por aspectos tan básicos como el agua potable, energía, empleo, una oferta de vida que contrarreste el arma, el $1.000.000 y la moto, que es lo que ofrece la delincuencia. El ejemplo exitoso de Buenaventura se puede convertir, sin lugar a duda, en un modelo para replicar en otras ciudades y zonas de Colombia que aún no logra superar la violencia generada por el conflicto y por el narcotráfico, entre otros. Este es nuestro tema del día de hoy aquí en Sala de Prensa y por eso hasta ahora se encuentra con nosotros Juan Manuel Torres, coordinador regional de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, que conoce a fondo este proceso de dolor, pero también de paz en Buenaventura. Juan Manuel, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Juan Manuel, hablemos de los antecedentes. ¿Cuál era el escenario que tenía Buenaventura antes de esta buena noticia, de este acuerdo? El 2021 marca un punto de inflexión para la historia de Buenaventura porque se vivieron situaciones que de pronto no se vivían hace por lo menos una década y fue toda una gama de victimizaciones y afectaciones a la ciudad, pero que tuvo su principal teatro aquí en la parte urbana de Buenaventura. Eso no quita lo que viene sucediendo en la zona rural, pero estaban en ese posconflicto o posacuerdo que venía trastabillando en su implementación. Pero en Buenaventura estalló una guerra urbana que llevó a la ciudad a vivir un conflicto supremamente intenso y pues la ciudad cambió rotundamente. Yo llegué aquí hace 4 años, a inicios del 2019, y se podía vivir la ciudad. Posteriormente, después de la pandemia o cuando estalla este conflicto entre chotas y espartanos, definitivamente la ciudad hace 3 meses era otra. Daba miedo viajar, no te podías ingresar a ningún barrio, la ciudad estaba agonizando porque no se movía. Las ciudades viven de las interacciones, del comercio, de la vida urbana y rápidamente esta ciudad se estaba apagando. Yo creo que esto llevó a este ahogo en el que están también los hogares empobrecidos por una pandemia, por un estallido social, por un alza en los precios que también no aguantaba. Pero vimos hace 3 meses, después de vivir un 2021 muy, muy intenso, el 2022 con unos ciclos cortos de violencia, pero definitivamente en el mes de agosto y entrando septiembre lo vimos todos, combates en los barrios con armas largas y grandes operativos de la fuerza pública, ya entrando el gobierno Petro.
Todo parecía que podía empeorar y en Buenaventura están todas las condiciones para que todo tienda a empeorar, por lo mismo que ustedes ahorita mostraban, de las condiciones básicas que aquí no se le brindan a los hogares y a las familias y a las personas, y mucho menos las oportunidades. Entonces el miedo era enorme y de repente empieza a acelerar esa búsqueda, estos gestos que ya venían. Nosotros teníamos conocimiento de las intenciones de responder al llamado al gobierno Petro, y cuando estábamos viviendo estos momentos de zozobra, evolucionó tan rápido, y esta semana estamos viviendo una semana como Buenaventura, potencia de la vida, apostándole hacia la paz total, que no resuelve todo, pero por lo menos puso en la agenda pública un ambiente de paz. Y en la realidad, Buenaventura lo que está viviendo en estos momentos es lo que puede vivir cualquier ciudad, y es decir, volver a retomar su vida, su cotidianidad, ir a visitar al vecino, al familiar, ir a la tienda, poder salir a un espacio público, ir a un lugar de esparcimiento y llegar un poco tarde en la noche, como la gente lo pudo hacer en el Festival Cantadores de Río el fin de semana pasado. Antes eso no se podía, recuperamos esa tranquilidad. Pero además, como la seguridad aquí en Buenaventura ya nos dimos cuenta, no depende de los organismos del Estado, del actuar de la justicia o la fuerza pública, sino de los grupos armados que en ese momento estén disputándose estos espacios de gobernabilidad, controlando grandes territorios, pues no hemos tenido homicidios, por lo menos en el área urbana, porque en la zona rural vienen sucediendo, tenemos combates, tenemos desplazados, tenemos amenazados, han desaparecido, pero en la ciudad sí se está viviendo por lo menos un momento de paz parcial. Las otras dos guerras, las del norte, en el río del Bajo Calima y Bajo San Juan, entre AGC y ELN, y las del sur, que vienen cada vez agravándose más, entre la columna móvil Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente y esta alianza entre la Segunda Marquetalia y el ELN, pues tienen en zozobra los ríos de Buenaventura o todas las zonas rurales. Sin embargo, el grueso de la afectación humanitaria de lo que veníamos viviendo se estaba concentrando en la ciudad. La mayoría de los homicidios eran entre chotas y espartanos. Más de 300 o 4 capturas el año pasado y todas cientos de capturas este año, la mayoría son de chotas y espartanos. Decenas, centenares de armas largas, armas cortas, que se han venido incautando en los últimos meses, pues estaban alimentando esta guerra. Entonces, la zona urbana está en un momento, en un fenómeno específico muy delicado, y que se haya parado por lo menos, pues ya le da un alivio para que es un avance. pueda retomar. Sí. Juan Manuel, y es que también desde la experiencia, porque yo también he tenido la oportunidad de hacer algunos cubrimientos, de estar allí en algunas visitas oficiales y también haciendo reportería, lo que usted dice no es mentira. O sea, prácticamente yo me acuerdo que uno no podía ingresar con taxis en algunos barrios a cierta hora, incluso siempre le advertían a uno que tenía que bajar las ventanas para que la gente viera quién ingresaba a cada uno de los barrios. Y el toque de queda, yo hablaba con algunos jóvenes y niños, decían que podían jugar hasta las 5 de la tarde porque después de las 6 de la tarde tenían que ya ingresar a sus viviendas y no podían seguir participando de diferentes actividades culturales, de poder jugar fútbol. Y pues prácticamente el panorama, pues hace unos días, incluso yo estuve este año, inicios de años, y la situación era así, prácticamente nos advertían y incluso la policía en muchos casos no iba a hacer acompañamiento a ciertas zonas precisamente por ese temor y esas barreras invisibles y ese conflicto que había entre chotas y espartanos. Juan Manuel, de pronto usted tiene, dentro de las investigaciones y el acompañamiento que ha hecho allí en esta región del país, cifras estimadas de hasta el momento esa guerra entre chotas y espartanos, ¿cuántas víctimas ha dejado? Sí, mira, por lo menos en el 2021 hubo 196 homicidios, de esos el 90% correspondían a chotas y espartanos. Prácticamente es preocupante, sí. Sí, nosotros solicitamos también el número de capturas que han ocurrido el año pasado. Fueron más de 300 capturas, de esas 276 eran entre chotas y espartanos. Y también solicitamos a la Armada que nos dieran datos sobre las armas incautadas, y te digo que es un arsenal. Pero también han habido afectaciones directas en lo urbano, en lo humanitario. Barrios enteros estuvieron confinados por varios días. Las fronteras invisibles fue un fenómeno novedoso para Buenaventura, eso no se presentaba, pero también hubo desplazamientos intraurbanos, hubo asesinatos selectivos
y hubo amenazas para ciertos liderazgos y sobre todo cifras que, o sea, temas que no pueden magnificarse en cifras, pero es como el actuar de las autoridades, en las obras públicas y de las mismas organizaciones sociales que acompañan temas sociales no podían ingresar. Pero un hecho que agravó aquí, en términos de datos, es que Buenaventura tiene el desempleo más alto del país junto con Quibdó y Arauca, sino que no salen las cifras mensuales porque no es una ciudad capital. Sin embargo, la gran encuesta integrada de hogares que hacen anual, que debe estar por salir, pues la de este año pronto, ubican a Buenaventura con 27 puntos el año pasado de desempleo. Está más del doble de las cifras del nivel nacional. Y no hemos tenido cifras de empobrecimiento, pero sí Buenaventura también, por más que el puerto se diga que es muy importante, ha venido perdiendo ventajas comparativas con los otros puertos, por ejemplo, los de la costa Caribe. En Buenaventura entra el 33% de las importaciones y solo sale el 4 o 5% de las exportaciones, pero regularmente se dice que en este puerto se mueve la mitad de la carga del país. Entonces, también así como pueden haber cifras del humanitario, también hay cifras que son más graves de lo que se dice en cuanto a lo económico. Es decir, en los hogares, en Buenaventura se está pagando la canasta familiar más cara del país. Y eso sí tiene que ver directamente con el actuar de estos grupos de los que estamos hablando, porque la extorsión es un entramado tan complejo que llega a todos los productos de la canasta básica familiar y casi todos los servicios que consumimos en Buenaventura. Eso te obliga a pagar un sobreprecio en la tienda, en la panadería, en el supermercado, en la plaza de mercado o galería cuando vas, y el corrientazo en Buenaventura es más caro que el corrientazo en Bogotá. Y aquí hay control de precios, hay monopolio de productos, o sea, todo se exacerba en Buenaventura, llega a unos puntos muy delicados y pues tampoco es que el gobierno Duque estuviera haciendo mucho. En realidad parecía que no le interesaba y ahora yo creo que se ha acelerado tanto, o sea, la llegada de Petro a lo que estamos viviendo ha sido un frenesí. Buenaventura no da espera, pero ¿qué pasa? Hay un caso de corrupción aquí que es en la Secretaría de Educación, que ustedes de pronto lo pueden tener en el radar. Le tengo también el SENA, si usted me puede corregir, yo cuando estuve no habían entregado el SENA, estaba a medias, la Casa de la Cultura que también lo habían dejado prácticamente abandonada. Como Fundación Paz y Reconciliación, un recorrido por todas las obras inconclusas en el mes de julio y agosto, en Buenaventura incluido el SENA, que ya los jóvenes se rebotaron, los que, porque se pueden entreguen estas horas, y el nuevo director del SENA, Londoño, dijo que todavía se demoraba un año más. La Casa de la Cultura llevamos años esperándole. El alcalde es una encargatura, y la vía que conecta a Buenaventura con Cali, estamos incomunicados o comunicados parcialmente porque se fue toda la banca ya hace 2 meses. O sea, en Buenaventura pasan tantas cosas, tenemos un problema de ola invernal gravísimo, en esta zona que comunica con Dagua, y además de todas las afectaciones humanitarias. Entonces, parece que no da respiro, ya se ha acelerado tanto, pero tú lo que ves ahora, aunque hay problemas económicos en los hogares, porque pues en toda parte del país hay aumento de precios, pero lo de Buenaventura es supremamente marcado, y es que hay un ambiente de paz en la ciudad. Tú ya ves escenas que antes eran normales en las esquinas de los barrios, los niños jugando, gente conversando, alguien tomándose una cerveza en la tienda de la esquina, y eso ahora se repite, y una tranquilidad, un abrazo, un reencuentro. Te cuento, como ejemplo, en los diálogos regionales vinculantes que ocurrieron aquí en Buenaventura hace unas semanas, era un ambiente festivo, de una felicidad, de un reencontrarse, porque las personas hace un mes difícilmente podían ver, uno limitaba al máximo los movimientos, y reencontrarse con personas que han participado, que se han caminado en la lucha, que hacen parte de ciertos sectores, pero fue un ambiente en ese sentido. Y yo creo que ahora, pues, por lo menos hay que aprovechar ese ambiente para lo que siempre se ha dicho, tengamos unas victorias tempranas, que la voluntad se manifieste en acciones concretas, porque de lo contrario, que me parece un poco delicado la forma, yo creo que hay una distancia, la forma en que ellos plantean un diálogo, una mesa de negociación, y yo no sé hasta dónde estén las condiciones para que el gobierno dialogue como si fuera un diálogo con las FARC o con el ELN.
Yo creo que aquí son otros términos los que se van a negociar, pero estos grupos no son simples grupos delincuenciales, esos eran grupos armados urbanos que disputan y controlan espacios de gobernabilidad en la ciudad, que controlan precios, que controlan la canasta familiar, y que ejercen hasta justicia, que te cobran impuestos, y que tienen el control pues también a través de las armas, y que se peleaban territorio a territorio, calle a calle, a Buenaventura, pero no sé hasta qué, sí les elevaron el perfil, pero no sé hasta dónde ellos van a discutir una agenda de ciudad o hasta dónde les corresponda. Juan Manuel, y también podemos hablar de que usted menciona el tema de extorsión, podemos hablar de deserción escolar, porque precisamente hay casos de que muchos niños tuvieron que sacarlos de los colegios por miedo o incluso migrar a otros municipios. O sea, prácticamente lo que usted menciona, la corrupción. Y bueno, pues por lo menos lo que usted ha dicho y ha sido enfático, hay voluntad y hay que aprovechar este momento. Pero yo sí quiero hacer una pregunta, ¿por qué el Estado no ha podido prácticamente hasta este momento generar esa paz y esa reconciliación? ¿Qué ha pasado en las anteriores administraciones, tanto locales, regionales, pero también en los anteriores gobiernos? Pues mire, Buenaventura ha tenido unas épocas muy difíciles, y no son solo ciclos de violencia, creo que cada momento hay que verlo en su especificidad, pero para nadie es un secreto que el acuerdo de paz, por lo menos la negociación y las treguas bilaterales, trajeron un momento de tranquilidad para la ciudad. Buenaventura llegó a tener en 2013, 2014 hasta 400 homicidios, y en el 2017 tocó como a los 50, es decir, incluso Buenaventura llegó a poner en términos de tasa de homicidios por debajo del promedio nacional. Pero el desdén del gobierno Duque fue marcado porque la implementación de los acuerdos no se dio como se debía. Y el Estado saboteó un poco lo que sería el desarrollo, las vías del desarrollo en Buenaventura, porque aquí no hay que perder la perspectiva que en el 2017 hubo un paro cívico en el que hay una ley que está respaldada para que se hagan grandes obras, y todo lo que le llaman la deuda social con Buenaventura. Pero ¿qué pasó? El retraso, por lo menos, de iniciar todas las grandes ejecuciones de estas obras lleva casi 3 años. Apenas ahora aprobaron el pie de BED, montan el Fondo Buenaventura y se empiezan a asegurar recursos del paro cívico, que aunque fue un paro gestado desde las ciudades de movimientos por el agua, movimientos ciudadanos por esas condiciones básicas, se marcó también en un ambiente de negociación que había en el país y todo era expectativas positivas. Pero el deterioro fue evidente, la salida militarista y el interés solo por garantizar el flujo de las mercancías, pues llevó que la ciudad empezara ese acercamiento que hubo en los acuerdos, esos momentos de tranquilidad que llevaban a la ciudad a un camino de la prosperidad, un paro cívico, un alcalde alternativo, pues se fue al traste, porque yo no creo que al gobierno Duque parecía interesarle mucho, porque los cambios que hemos evidenciado en solo pocos meses, incluso desde la elección de Gustavo Petro, aceleró grandes cambios aquí en la ciudad, aunque se siguen padeciendo, como te digo, y tú mismo lo mencionaste, situaciones en torno a la corrupción, en torno a... Sí, Juan Manuel, pues perdimos un poco la comunicación, pero lo que veníamos hablando prácticamente son varias las administraciones locales, regionales, pero también gobiernos, administraciones, el gobierno de Duque, el gobierno de Juan Manuel Santos, que han intentado prácticamente mejorar la situación de todos los habitantes de este municipio, ubicado en el Pacífico, más exactamente en el departamento del Valle del Cauca. Para despedirnos con Juan Manuel, y antes de despedirlos a ustedes, también es importante tener en cuenta que Buenaventura es uno de los puertos más importantes de Colombia. Es allí en donde ingresa prácticamente el 40%, entre el 30 y el 40% de la mercancía de diferentes regiones, pero también de diferentes países. Y es por eso también el llamado que han venido haciendo los habitantes de esa zona, porque no se explican cómo un puerto tan rico que recibe diferentes impuestos aduaneros, también por cada una de las importaciones, no tienen los recursos para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de este importante municipio como es Buenaventura. Incluso allá, ese municipio, Buenaventura, es una de las zonas donde no hay saneamiento básico en gran parte de sus barrios, y es otra de las preocupaciones. Finalmente, Juan Manuel, volvemos con usted. Yo quiero que hablemos
quién eran los chotas y los espartanos, porque quiero que la gente dimensione este primer paso, por decirlo así, un paso que va muy bien, una voluntad que hay de sentar a dos grupos que prácticamente se disputaban a sangre y fuego el territorio y el control. Y le contaba también a los usuarios, es que Buenaventura y su ubicación geográfica también se ha prestado para temas del narcotráfico, ¿no? Sí, por Buenaventura tiene el año pasado unas incautaciones enormes. Sale por lo menos el 30% de la cocaína sale por aquí. El 70% ya se ha visto sale por el Pacífico, aunque eso pues varía, ¿no? Varía bastante, pero eso es pero muchas de esas sale por las grandes embarcaciones, en los contenedores. También por acá salen semisumergibles y demás. Pero chotas y espartanos, para volver a tu pregunta, eran jóvenes de Buenaventura o jóvenes urbanos que vivían en Buenaventura, si llegaran de otras regiones. Aquí se vive un ambiente previo, pues la historia del narcotráfico, de grandes capos regionales, luego la vinculación con grupos como el Bloque Calima, Bloque Pacífico o los herederos del paramilitarismo. Esa historia se vivió aquí y fue la guerra con la empresa. Una gran banda que hubo aquí en Buenaventura. Esas memorias están. Esa vinculación a estas grandes estructuras del narcotráfico están. Y en los barrios también había una especie pues, de disputa por ciertos controles entre pequeños grupos de la zona, muy ligados al barrio, que por supuesto siempre había como una estructura o algo que limitaba su actuar o por lo menos les condicionaba. Sin embargo, cuando arranca esta guerra entre chotas y espartanos, rápidamente empiezan a alinear a cada uno de estos pequeños grupos o amigos. Este era el sicario, este controlaba tal cosa, porque aquí hay un entramado criminal y por las rentas de la economía, y empezaron a alinearse cada una de estas facciones entre chotas y espartanos, unos con disputa territorial. Prácticamente algunos los anexaron o les decían, bueno, hacemos guerra, ustedes se unen a nosotros, y se marcaron las diferencias. Los chota es un entorno cultural, por ejemplo, desde lo jamaiquino, tú ves en las influencias que hay, y lo espartano pues es como si fueran un ejército rígido, poderoso, que trabaja al unísono, porque es que aquí hubo unos mensajes culturales, hubo fiesta y canciones chotas, hubo fiestas y canciones espartanas, hubo formas de vestir. Y es que los escuchábamos, chota, Juan Manuel, que son más de 1.800 personas que pertenecen a estos dos grupos armados, ¿no? Imagínate, pues si hablamos que han caído muertos más de 200. Sí, no, son las cifras impactantes de verdad. 2 años hay como 400 capturados y otros tantos en armas. Claro, son dos grupos grandes. Grupos muy grandes, pero eran en el fondo el primo, el amigo, el que yo conocía, el vecino, hijo de la señora. Sí, pues Juan Manuel, realmente. Sí. Y en últimas eso pesa también para tomar esas decisiones, porque se les estaba saliendo de control. Yo creo que ellos vieron muy cerca, que dijo, no, esto está muy delicado, y pues una mamá, un familiar diciéndole, hey, pero pues que ya como que párenle, bájenle. Pues yo creo que eso, hasta ese nivel se llegó porque eran los jóvenes de Buenaventura. Así hayan fuerza, o de quién es esta guerra desde afuera. Juan Manuel, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa para hablar de este primer paso, de lo que está sucediendo hoy en Buenaventura, y pues también para de pronto traer a flote, poner sobre la mesa la situación y la realidad de un municipio que prácticamente en aduanas, en impuestos, recibe muchos recursos, pero la realidad prácticamente es que hay desempleo, deserción escolar, corrupción, falta de saneamiento básico, y son muchas las preocupaciones que tiene la población, que obviamente ese es el llamado también que le han hecho al gobierno y al Estado, que los atiendan, que los escuchen. Hay voluntad de paz y de reconciliación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y gracias por interesarse en Buenaventura. Y hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol Ahora.